el Tercer Reich, un régimen sinónimo de brutalidad, ideología y, en última instancia, derrota. Conocemos los nombres de los arquitectos de este capítulo oscuro: Hitler, Himmler, Goebbels. Pero ¿qué hay de las mujeres? No solo las fervientes seguidoras, sino aquellas más cercanas a los hombres que tenían las riendas del poder. ¿Cómo eran sus vidas? ¿Qué sabían? ¿Y qué fue de ellas cuando el mundo nazi se derrumbó a su alrededor? La historia a menudo recuerda las grandes narrativas, las batallas ganadas y perdidas, el auge y caída de los imperios. Sin embargo, detrás de estas grandes narrativas se encuentran historias individuales, historias de amor, ambición, miedo y supervivencia. Las historias de las esposas y amantes de la élite nazi ofrecen una ventana única a este periodo complejo e inquietante, un vistazo a las vidas humanas entrelazadas con la maquinaria del odio. Acompáñenme a adentrarnos en las sombras del Tercer Reich, desvelando las capas de la historia para descubrir las vidas de estas mujeres. Sus historias no son simples cuentos de villanos o víctimas, son narrativas complejas entretejidas en la trama misma del régimen nazi, historias que desafían nuestra comprensión de la complicidad, la culpa y, en última instancia, la humanidad misma. El régimen nazi, obsesionado con la pureza racial y los roles tradicionales de género, presentaba una imagen paradójica de las mujeres. Por un lado, la ideología nazi relegaba a las mujeres a la esfera doméstica, enfatizando sus roles como esposas y madres, las portadoras de las futuras generaciones arias. Se les animaba a encarnar los valores tradicionales, a ser la columna vertebral de la familia y a dejar la política y el liderazgo a los hombres. Por otro lado, el Estado nazi exigía la participación de las mujeres en la construcción de la nueva Alemania. Las mujeres eran esenciales para el esfuerzo bélico, trabajando en fábricas, apoyando a los soldados e incluso sirviendo en roles auxiliares dentro del ejército. Esta contradicción creó una realidad compleja para las mujeres en la Alemania nazi, una en la que se esperaba que fueran amas de casa sumisas y participantes activas en un régimen dedicado a la conquista y la exterminación racial. Muchas de las esposas de los altos funcionarios nazis provenían de entornos que se alineaban con la ideología del régimen. A menudo, estaban bien educadas, pertenecían a familias adineradas y compartían las opiniones antisemitas y nacionalistas de sus maridos. Estas mujeres desempeñaron un papel crucial en el mantenimiento de la fachada de normalidad dentro de la élite nazi. Organizaban fiestas fastuosas, asistían a reuniones sociales y presentaban una imagen de respetabilidad y felicidad doméstica. Esta imagen cuidadosamente cultivada sirvió para legitimar al régimen y humanizar a sus líderes, enmascarando la brutalidad e inhumanidad que se encontraba en su núcleo. Sus historias nos recuerdan que incluso dentro de los regímenes más oscuros, el deseo de normalidad y la ilusión de una vida familiar estable pueden persistir. A diferencia de las vidas públicas de las esposas, las amantes de los líderes nazis habitaban un mundo de secretismo y susurros. Su existencia desafiaba la imagen cuidadosamente construida de pureza moral que el partido nazi buscaba proyectar. Estas mujeres, a menudo más jóvenes y menos atadas a las expectativas sociales, ofrecen una perspectiva diferente sobre la vida de los hombres en el poder. Sus historias insinúan la hipocresía y las vidas ocultas que existían bajo la apariencia de la moral nazi. Si bien su influencia en las decisiones políticas fue probablemente limitada, sus relaciones con estos hombres poderosos brindan una visión de las vidas personales y las motivaciones de quienes orquestaron algunos de los crímenes más horribles de la historia. Sección 5. El caso de Eva Braun. Amor en el búnker. Quizás la figura más enigmática entre las mujeres del círculo íntimo de Hitler fue Eva Braun, su amante durante mucho tiempo, y por un breve periodo, su esposa. Durante años, su relación permaneció como un secreto celosamente guardado, oculto al público alemán y, de hecho, a gran parte del mundo. La historia de Eva Braun es compleja. ¿Fue una devota seguidora de la ideología nazi? ¿O era una joven cegada por el amor y el enamoramiento por un hombre que tenía el destino de las naciones en sus manos? Su acto final, elegir morir junto a Hitler en el búnker mientras las fuerzas soviéticas se acercaban a Berlín, ha consolidado su lugar en la historia como una figura ligada para siempre al capítulo más oscuro del siglo XX. Sección 6. Después de la caída. Recogiendo los pedazos.
A medida que el Tercer Reich se derrumbaba bajo el peso de sus propias atrocidades y el avance aliado, las vidas de estas mujeres cambiaron irrevocablemente. El mundo de privilegios y poder cuidadosamente construido que habían habitado se desvaneció, dejándolas enfrentando las consecuencias de su asociación con el régimen nazi. Algunas huyeron, desesperadas por escapar de la captura y el juicio de los vencedores. Otras permanecieron en Alemania, intentando reconstruir sus vidas entre las ruinas. Sus historias, a menudo no contadas o eclipsadas por las narrativas de los hombres con los que estaban asociadas, ofrecen un conmovedor recordatorio del costo humano de la guerra y el impacto duradero de la ideología en la vida de las personas. Sección 7. ¿Qué fue de ellas? Los destinos de las esposas y amantes de la élite nazi fueron tan variados como sus vidas durante la guerra. Algunas, como Magda Goebbels, la esposa del ministro de propaganda Joseph Goebbels, eligieron la muerte antes que la rendición, matando a sus hijos y a sí mismas, en un acto final de lealtad a la causa nazi. Otras enfrentaron juicios y encarcelamientos por sus roles en el régimen, y su complicidad en los crímenes de sus maridos fue cuestionada. Muchas, sin embargo, lograron reconstruir sus vidas en el anonimato, y sus conexiones pasadas con el régimen nazi se desvanecieron en la oscuridad. Algunas expresaron remordimiento por sus acciones y los horrores que habían presenciado, mientras que otras se aferraron a la creencia en la rectitud de la causa nazi, su lealtad al régimen inquebrantable por la derrota. Sección 8. El peso del silencio. Tras la guerra, un velo de silencio cayó sobre el papel de las mujeres en el Tercer Reich. La atención de los historiadores y del público en general se centró en los crímenes de los hombres que habían llevado a Alemania por el camino de la destrucción. Las mujeres, a menudo relegadas a un segundo plano durante los años de guerra, fueron en gran medida olvidadas o descartadas como espectadoras pasivas. Este silencio, ya sea autoimpuesto o impuesto por presiones sociales, ha dificultado la comprensión total de las experiencias y motivaciones de estas mujeres. Sus historias, enterradas bajo capas de historia y eclipsadas por los horrores del Holocausto, ofrecen una perspectiva única sobre el funcionamiento interno del régimen nazi y la compleja relación entre ideología, poder y género. Sección 9. Preguntas sin respuesta, sombras persistentes. Las historias de las esposas y amantes de la élite nazi están llenas de preguntas sin respuesta y sombras persistentes. ¿Qué sabían sobre las atrocidades cometidas en nombre del régimen que apoyaban? ¿Hasta qué punto compartían la odiosa ideología de sus maridos y amantes? ¿Y cómo conciliaron sus vidas personales con los horrores que se desarrollaban a su alrededor? Estas preguntas continúan fascinándonos y atormentándonos, recordándonos que el legado del régimen nazi se extiende mucho más allá del campo de batalla y los pasillos del poder. Es un legado que sigue dando forma a nuestra comprensión de la capacidad humana tanto para el bien como para el mal, y el poder perdurable de la ideología para corromper incluso las relaciones humanas más íntimas. Sección 10. Un legado de complicidad y tragedia. Las vidas de las esposas y amantes de la élite nazi ofrecen un escalofriante recordatorio de las complejidades de la naturaleza humana y el legado perdurable del Tercer Reich. No fueron ni heroínas ni monstruos, sino mujeres atrapadas en la red de un régimen totalitario, sus vidas entrelazadas para siempre con los horrores de uno de los capítulos más oscuros de la historia. Sus historias nos desafían a confrontar verdades incómodas sobre la complicidad, la culpa y el atractivo seductor del poder. Nos recuerdan que incluso frente a un mal inimaginable, la capacidad humana para el amor, la lealtad y la autopreservación puede perdurar, aunque a menudo a un costo terrible. Al explorar sus vidas, obtenemos una comprensión más profunda no solo del régimen nazi, sino también de la capacidad humana perdurable tanto para el bien como para el mal.